Combatir la violencia y el crimen será una prioridad en mi gobierno. Esto no solo exige cárceles seguras y estrictamente controladas, sino una mirada integral sobre la prevención y la rehabilitación. Decapitaciones, mutilaciones, al menos 116 muertos y decenas de heridos. Es el saldo espeluznante que deja la matanza de la penitenciaría de Guayaquil. Pues son al menos 118 muertos, el saldo del peor incidente de violencia al interior de una cárcel del Ecuador. Dos bandas enfrentadas por el control del centro penitenciario amontonaban un auténtico arsenal con municiones de distinto calibre. La policía de Ecuador asumió el jueves el control de una prisión de Guayaquil tras un motín que ya deja al menos 118 muertos. ¿Hay solución para la grave crisis carcelaria que vive el Ecuador? Lastimosamente, el panorama es gris. A pesar de que esta es una crisis que se viene forjando desde años anteriores, el actual gobierno no ha demostrado su capacidad para controlarla. Lo que sucedió la semana pasada nos ha demostrado que ninguna institución del Estado, ninguna autoridad ha estado preparada para identificar la alerta, ubicar el origen de la crisis y plantear soluciones para evitar la escalada de violencia que se vive en los centros penitenciarios. Sí, vivimos en un Estado fallido. Un Estado fallido que no es capaz de asegurar la vida de sus habitantes. Cerca de 200 personas privadas de la libertad murieron en el amotinamiento de la semana pasada. Sí, 200 personas que cumplían su condena y que ni siquiera eran criminales peligrosos o miembros de alguna banda. Eran padres que no pagaron su pensión alimenticia, choferes que habían provocado accidentes de tránsito o consumidores de droga. A ellos, el Estado no pudo proteger. ¿Para qué llevar todo esto a cabo si ya está muerto? No me lo van a dejar vivo. Me lo tengo que llevar en un cajón. Mi hermano era inocente y murió inocente en la cárcel. Es desgarrador mirar las escenas de las familias esperando información de sus hijos. Información que llega a cuentagotas o simplemente no llega. Porque increíblemente, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, no tiene datos. El Servicio Nacional no sabe con exactitud qué reos estaban en el pabellón donde se dieron los asesinatos. De acuerdo a los influencers, líderes de opinión y periodistas que cierran filas para proteger a este gobierno, esta crisis viene creciendo por 14 años y no es culpa de la actual administración. Sí, ok, no son los causantes de la crisis, pero son quienes deben resolverla. Ya basta de echar la culpa al resto. Asuman su responsabilidad. Ustedes sabían a qué se metían, qué país recibían. Ahora es su obligación resolver las cosas, porque eso nos ofrecieron en campaña. Las decisiones deben ser urgentes. Hay que tomar medidas de corto plazo para retomar el control de las cárceles, terminar con el hacinamiento y evitar que la delincuencia siga marcando el terreno. Pero también se deben tomar decisiones de fondo, de largo plazo. La capacidad carcelaria ecuatoriana es de 28.500 personas y hay 40.000 presos, lo que representa un hacinamiento del 30%. De acuerdo a las estadísticas presentadas por la SNAI, hay una sobrepoblación en las cárceles del país que les resulta imposible atender. No hay la preparación ni la cantidad de guías suficientes. No hay infraestructura. Tampoco hay un sistema de rehabilitación social, pues quienes llegan a las cárceles no se rehabilitan. Siguen delinquiendo desde adentro y cuando salen van a hacer lo mismo. La justicia tampoco ha hecho su aporte y se ha abusado de la prisión preventiva. Insistimos, el gobierno debe actuar de inmediato. Debe parar eso de lanzarse la pelotita de un lado a otro. Asuman su rol y cumplan su trabajo. La situación de violencia en el país va en aumento, no solo en las cárceles, también en las calles.
Día a día vemos noticias de asesinatos, robos violentos en todas las ciudades. Que no se le escapen las cosas de las manos. Se deben escoger gobernadores, ministros, autoridades que cumplan con el perfil, que tengan la capacidad política y técnica de diseñar las medidas urgentes y a largo plazo que el Ecuador necesita. Soy Héctor Calderón y desde Equinoccio Digital expresamos nuestra solidaridad con todas las familias de los asesinados en la cárcel. El Estado falló y ahora deberá enmendar. Vivimos momentos muy difíciles, muy complejos y esperamos que nuestros gobernantes estén a la altura. Gracias por seguirnos en todas nuestras plataformas y compartir nuestros contenidos. Somos Equinoccio Digital.